están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta temporada que estamos hablando sobre el síndrome de Down. Y hoy vamos a tocar un tema con André y es las condiciones de salud que vamos a encontrar en los chicos que tienen riesgo de que se presenten por tener esta condición genética y que no necesariamente la van a tener. Pero es bueno tenerlas en cuenta para uno, digamos, poder tener como esa claridad de cuándo consultar o si debo estar haciendo como ciertos exámenes como para tener todo tranquilo. Perdón, ¿cómo estás, André? Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a hablar entonces un poquito de esas condiciones de salud. Cuando yo me recuerdo en el CES, que yo era profesor, yo siempre cuando hablábamos sobre el síndrome de Down trataba de coger por sistemas, ¿sí? Porque finalmente tienen diferentes lugares donde pueden llegar a encontrarse situaciones, entonces como condiciones de salud. Entonces hablemos un poquito como de esa dinámica, como que podemos encontrar a nivel del sistema nervioso central, a ver de los ojitos, y vamos a que le expliquemos un poquito a los papás. Listo, perfecto, Juan. De hecho, creo que es más fácil si empezamos de arriba hacia abajo. Sí. Y quiero aclarar antes de todo esto, es que no todos los niños con síndrome de Down presentan esto. Vamos a hablar de lo que está asociado, pero no Lo que pudiera presentarse, pero no condiciona que lo tenga que tener. Exacto, total. Bueno, entonces tenemos a nivel, digamos, de sistema nervioso central o neurológico, algunas cosas. Tenemos un riesgo de epilepsia adicional, justo un tipo de síndrome que es más común, que se llama el síndrome de West. Es un tipo de epilepsia donde los niños hacen muchos espasmos, es un poco difícil el tratamiento, pero está asociado al síndrome de Down. También el trastorno del espectro autista puede ser asociado al síndrome de Down, o sea, podemos tener ambas cosas. Otra de las cosas que pasan es como la enfermedad mental, la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia pasa exactamente igual que el resto. Tenemos una condición asociada que se llama regresión del desarrollo. No todos lo hacen, apenas están investigando mucho de esto, pero es donde llego a un punto y me devuelve un poco. Sí, algunos se devuelven un poco y siguen, otros se quedan ahí. Entonces, digamos que es esa parte de la regresión del desarrollo. Y tenemos pues la dificultad, digamos que la discapacidad cognitiva como tal, que es una cosa muy específica, pero que al final cuando vemos el niño completo, no es, o sea, el síndrome de Down no es solo la discapacidad cognitiva, o sea, hay mil cosas más, sería solo verlos como por un pedacito de ellos. Okay. Bueno, a nivel auditivo. Una pregunta que también puede pasar, estos chicos frente al tema comportamental, cuando están en la adolescencia, también les sucede una situación que puede tener que ver con lo cognitivo también, pueden tener un aumento en su apetito, en su deseo o son libidinosos. No sé si lo explico de una forma correcta o no, pero sí, o sea, se les aumenta el apetito sexual como cualquier ser humano, pero tienden a ser muy, como digo yo, se animan, por decirlo de alguna manera, como parte también de su condición, o eso no tiene nada que ver. Mira, hay algunos cambios neurológicos que llevan a eso. Sí, no podemos decir que todas las personas con síndrome de Down son hipersexuales, que creo que es lo que me estás tratando como más que hipersexuales, se les aumenta como el apetito sexual, no es que sean, pues, porque la hipersexualidad va más por otro lado, pero sí como el deseo, como las ganas. Lo que pasa es que tenemos algunas alteraciones, tenemos unos lóbulos cerebrales más pequeños, unas conexiones nerviosas en menor cantidad. Sí. Digamos que el cerebelo también es diferente. A nivel frontal y toda la corteza prefrontal, que es la que nos dice y nos inhibe ciertas conductas y digo, no puedo hacer esto, también está alterada y es más por eso. Yo creo que era la palabra que quería encontrar, desinhibición. Son más desinhibidos, pero es por lo que acabas de explicar. Es más desde la conducta, pues como de lo impulsivo. Y tocaste ahorita un tema que me parece muy importante y es que a veces digamos que hacemos que todos los trastornos de conducta son neurológicos. Y resulta que es una de las cosas que hay que tener más cuidado, porque a veces ese trastorno de conducta donde están más agresivos, o están más callados, o el lenguaje no se hace, o empiezan a autoagrederse, muchas veces es una constipación, una alteración de la tiroides, una alteración, tiene una infección, no están viendo bien, no están escuchando bien, y todo se lo atribuimos a cómo tiene síndrome de Down, y en realidad no es así. Y es una de las cosas que más importante tenemos que saber. Que quizás es la forma en la que expresan esa incomodidad y no necesariamente es algo neurológico. Exacto, si yo no puedo poner en palabras lo que tengo, pues tengo que hacerlo de alguna forma. Sí, súper bien. A nivel visual.
A nivel visual tenemos varias cosas. Pueden tener cataratas congénitas y por eso todos los doctores cuando nacen los niños miramos que haya un reflejo en los ojos. Pueden tener, rojo, sí. exacto, pueden tener estrabismo. Estrabismo es, digamos que Que es el ojito torcido. Exacto, el ojito torcido. Sí. El visquito, ese es el nombre técnico, sí. Coloquial. Defectos refractivos, eso quiere decir miopía, astigmatismo, que necesiten gafas de una manera temprana. Y hay algo que es asociado a su fenotipo como tal, pero que los puede llevar a algo, y es la acriostenosis. Para ser más claros, es la estrechez del conducto lacrimal. Entonces, por un pliegue que tienen, lo que hace es que es muy estrecho, no drenan las lágrimas, se van acumulando y de hecho uno los ve y es como si tuvieran los ojos llorosos todo el tiempo. Que se presentan todos los chicos, pero que se presenta de mayor, digamos, más que frecuencia, duración en el tiempo en los pacientes con síndrome de Down. Y el pliegue que tienen, que es epicanto, hace que sea más difícil. De hecho, una de las cosas que en consulta tenemos que hacer muchas veces es hacer masajes oculares para que se pueda hacer, pero sí es un poco más frecuente y eso lo podría llevar a conjuntivitis y a infecciones por esto. No todas las lagañas que vemos en los niños es una infección y es una conjuntivitis, que eso es muy importante y terminamos tratando muchas veces, digamos que algo que no es, muchas veces simplemente la estrechez que mejora con el masaje y por eso es importante que el oftalmólogo nos acompañe en ese proceso. Una de las cosas que también pueden presentar los chicos es las alteraciones craneofaciales. O sea, en esta zona de la carita tienen una forma diferente y eso puede predisponer a que también tengan infecciones respiratorias más o menos entre los 2 y los 3 años con mayor frecuencia. Hay varias cosas. En cuanto a las infecciones respiratorias, anatómicamente sí hay. Entonces tenemos un paladar muy alto, esto le decimos hipoplasia mediofacial, y es que es más pequeño todo. Sí. A veces también tienen digamos que la mandíbula está hacia atrás, que se llama una retrognatia, más una lengua que es hipotónica. Tenemos unos conductos auditivos muy estrechos y eso hace que sea difícil eliminar el moco y eso predispone a más infecciones. Y en cuanto a lo que me dices que si les da más, pues sí, la parte inmune también está un poco alterada, donde a veces no funcionan también esas células de la defensa y hace que esas infecciones sean más recurrentes, más graves y que sea más difícil pues como que salgan fácilmente. Pero pues, con unos buenos cuidados la vacunación es más que suficiente para acompañarlos en ese proceso. Ok, a nivel del cuello tenemos una de las cosas que es la tiroides y hay otras malformaciones que se pueden presentar ahí como los quistes braquiales, no sé qué tan frecuentes sean en ellos, y el hipotiroidismo, que yo creo que sí es una de las patologías que más vemos en ellos. Exacto. Lo que más tenemos en el cuello desde el punto de vista anatómico y se habla mucho es la inestabilidad de las dos vértebras más arriba, que es la atlantoaxoidea, ¿cierto? Donde como soy tan laxo, soy tan flexible, los mismos ligamentos también, y hace que se desplace una vértebra sobre la otra, teniendo riesgo de que pueda hacer daño pues como medular. Sin embargo, antes hacíamos radiografía a todos los niños, ya no, solamente el 2% es sintomático y solamente se les hace si tienen algún síntoma, que en esos síntomas serían que tengan una desviación de la cabeza, que tengan dolor en el cuello, que tengan dificultad para mover las manos, que estuvieran controlando esfínteres y ahora no. Entonces esas son como las cosas que nos hacen pensar, pero pensamos que era mucho y en realidad no tanto, solamente el 2% son sintomáticos y solo se hace la radiografía al sintomático. Ahora, desde el punto de vista tiroideo, como me dices, sí, el hipotiroidismo es más frecuente en ellos, también el otro lado que es el hipertiroidismo, y hay que hacer un tamizaje, una prueba inicial cuando recién nacen, que es la TSH, y la vamos a repetir al mes, a los 6 meses y cada año por el resto de la vida. Hay cosas que vamos a tener que hacer por el resto de la vida y ahorita cuando hablemos del seguimiento, digamos que vamos a poder entender un poco más por qué es que se le hacen los exámenes basados en las condiciones que están asociadas. Sí. Una de las cosas que más vemos nosotros en estos chicos son las cardiopatías, son los problemas a nivel del corazón. Obviamente yo tengo pacientes a los que definitivamente su corazón está perfecto. Y tú lo mencionabas, no todos los niños tienen que tener todas las condiciones en los diferentes estadios. Entonces, hablemos un poquito de las cardiopatías. Sí,
Los niños afectados por cardiopatías están entre el 50 y el 60%, y por eso es que sí encontramos muchos niños con esto. Hay unas cardiopatías que son más comunes en ellos, como la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el ductus arterioso, el canal AB y la tetralogía de Fallot. Realmente esas son las cardiopatías de ellos. Bueno, tuve alguna chica con una ventana ortopulmonar, pero realmente son como muy específicas, casi todas con muy buen pronóstico. Unas de ellas necesitan un tratamiento quirúrgico, otras no. Generalmente el canal AB, que es el que más vemos en los niños con síndrome de Down, es una enfermedad que hay que diagnosticar a tiempo, porque entre los 4 y los 6 meses tenemos que llevarlos a cirugía para evitar que lleguen a condiciones que ya sean irreversibles, como la hipertensión pulmonar, y que no podamos hacer el tratamiento. Por eso el tratamiento oportuno es absolutamente importante. Ahora, si no tiene cardiopatía congénita, también pueden tener a largo plazo algunas alteraciones, y por eso, si no hay cardiopatía congénita, cada 5 años se hace un ecocardiograma. Okay, súper bien. A nivel pulmonar, ¿pueden llegar a tener también cambios? A nivel pulmonar, realmente es más, muchas veces asociada a la cardiopatía, pero en realidad no hay cambios grandes que les pueda hacer. Casi todo tiene que ver con lo craneofacial y arriba, y hay algo que no hablamos, y es toda la parte auditiva. Como decíamos, es un conducto muy estrecho, sí. Es muy horizontal, los niños tienen mucho reflujo y hace que ese líquido pase al oído medio. Entonces es muy importante que detectemos eso, porque es como si estuvieran hablando debajo de la piscina, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico y un buen acompañamiento, hacen muchas otitis medias, muchas veces no necesitan fiebre, no están, simplemente es ocupación de líquido en el oído medio, y eso lo detectamos con las pruebas auditivas. Entonces eso se vuelve importante. ¿Por qué es tan importante? Porque yo tengo un chico que está aprendiendo, que necesito todos los sentidos para que pueda aprender. Yo necesito que vea bien, necesito que escuche bien para poder lograr llevarlo hasta allá. Entonces por eso también es muy importante tener en cuenta la parte auditiva. Súper bien. A nivel abdominal, a nivel de esófago, pues todas estas vías digestivas, yo sé que sí hay cambios que pueden tener riesgo. Encontramos ahí las atresias, pues que no se forman bien ciertos órganos, el esófago, el duodeno, más es duodeno en la parte... Sí, que la esofágica. Realmente hay algunas malformaciones congénitas que no se forman, como una parte del esófago, en el duodeno, o una enfermedad que se llama la enfermedad de Hirschsprung, que es un colon donde se pone muy grande, pero también tenemos otras cosas, tenemos dificultad en la deglución, tenemos dificultad en la masticación por la forma como tenemos la mandíbula, tenemos trastornos esofágicos donde hay más reflujo, donde puede haber, porque claro, es músculo liso, entonces también el tono también está disminuido, el esfínter que nos evita que se nos devuelva la comida entre el esófago y el estómago también es muy flojo y se devuelve frecuentemente. Y hay otra cosa que es muy importante y es muy frecuente en ellos, y es la constipación. Ese músculo del intestino sigue siendo también muy flojito, no nos ayuda a que tengan un tránsito adecuado. Además hay otras situaciones que empeoran esto, pero esto lo podemos manejar con dieta, con un aporte adecuado de líquidos y de agua, y a veces sí nos toca hacer algún manejo farmacológico, pero creo que es una de las cosas más frecuentes que encontramos en los niños con síndrome de Down. En diferentes lugares adicionales, en el hígado, a nivel renal, a nivel de las extremidades, hablamos de la hiperlaxitud, ¿hay cosas, digamos, mucho más específicas que no al lugar, o de pronto también habría algo que tendríamos que estar como muy pendientes? Realmente de esos sistemas, el riñón hay que revisarlo, no hay una malformación completa, pues que uno diga esto está muy asociado, pero sí a veces hay dilatación de las vías urinarias que implican que hagan una ecografía renal para hacerlo. Ahí también tendríamos toda la parte hematológica. Esa es la que te iba a decir al final, porque pues creo que es la que no vemos, pero es en la sangre, ¿no? Que también en la sangre podemos encontrar cositas al nacimiento. Exacto, realmente tienen mucho más riesgo de hacer leucemias. Hacen un estado, no todos los niños, pero cuando nacen pueden hacer como una leucemia transitoria. Se llama un síndrome linfoproliferativo transitorio, donde en los primeros 3 meses está presente, encontramos unas células específicas de la leucemia,
usualmente desaparece. Algunos niños sí requieren tratamiento, pero la mayoría no. Pero justo con ellos tenemos que estar muy atentos a los 3 años, que es donde está otra vez el pico de la leucemia. Digamos que hay algunos cánceres que también están asociados, como el cáncer testicular, más porque el testículo en los niños no baja, entonces tienen más riesgo, pero también es muy llamativo en el síndrome de Down que no tienen riesgo de cáncer sólido. Eso está hablando de cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de hígado, cáncer de riñón. Realmente esto no se presenta más la leucemia, y el único ahí es el cáncer testicular. ¿Y las plaquetas? Juan, eso es una locura. Realmente nosotros en México hicimos un estudio mirando cuáles eran las características hematológicas y pueden ser todos. Los leucocitos altos, bajitos, las plaquetas altas, bajitas, la hemoglobina alta, bajitas. Realmente hacen como a veces trombocitopenias transitorias, pero no alcanza a ser una púrpura autoinmune como tal. De las enfermedades autoinmunes que me estás recordando, está la diabetes tipo 1, que es la que necesita insulina. Está la artritis idiopática juvenil, que hay casos reportados en síndrome de Down. Está la enfermedad celíaca, que si bien acá en Colombia no hacemos tanto diagnóstico, está completamente indicado en descartarlo en estos chicos. Y los hipotiroidismos o hipertiroidismos que tengan que ver, pues que sean autoinmunes porque tengan anticuerpos. Eso sería como la otra parte. Yo creo que, como les había avisado, este era un capítulo que iba a ser un poco más largo, pero que más allá de generar, digamos, como una incertidumbre grande en los papás por todo lo que acabamos de conversar, porque realmente no es algo que sea sencillo de digerir, es tener en cuenta que es una situación genética que no podemos cambiar y que tenemos que ser conscientes de que existen esos riesgos y aprender a convivir o aprender a entender de que yo debo estar pendiente si una situación de esa se presenta, porque son cosas que se pueden manejar, ¿cierto? Que tendrán obviamente sus momentos difíciles en el momento del tratamiento y demás, pero que son cosas que si yo puedo hacer un diagnóstico adecuado, dependiendo del seguimiento que yo esté haciendo, las cosas pueden ir mejor. Déjenos sus comentarios, cuéntenos qué opinan, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, se las vamos a resolver. El siguiente capítulo vamos a hablar de seguimiento para que estén bien pendientes. Nos vemos.